Seguimos con la tercera parte y vamos a ver dos características de un buen amigo. Proverbios capítulo 18, versículo 24 dice: el hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo, y amigo hay más unido que un hermano. Es decir, el hombre que ha de mostrarse amigo tiene que comportarse como buen amigo. Así Abraham trató a Dios, comportándose como un buen amigo, el cual no se le defrauda, no se le traiciona y no se le calumnia. La segunda característica es que un verdadero amigo es más unido que un hermano. A veces un hermano no me da el respaldo que necesito, y en cambio un verdadero amigo sí lo hace. En el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 13, en palabras del Señor Jesucristo, dijo: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Ahora veamos que Abraham tenía una cosa, tenía una casa, una tierra, unos parientes. Abraham tenía su vida hecha. Y le habló Dios y le dice: deja todo eso y te daré un lugar a donde te llevaré, pero no vas a heredarlo tú, porque quienes lo van a heredar lo serán tus descendientes. Pero lo que sí te digo es que tú serás extranjero advenedizo en una tierra, aunque prometo, no será tuya. Y Abraham lo que tenía lo sacrificó, lo dejó todo y no reprochó nada en ningún momento de lo que Dios le dijo. E incluso cuando le dijo que sacrificara a su hijo, Abraham no dudó, porque confiaba de que Dios le resucitaría de entre los muertos. Por esto Abraham mostró ser un verdadero amigo. Un verdadero amigo es el que se porta como un amigo. Y segundo, es más unido y más fiel que un hermano. Proverbio 17, versículo 17 dice: en todo tiempo ama al amigo y es como un hermano en tiempo de angustia. Abraham en las dificultades amó a Dios. En peligro de muerte amó a Dios. En las pruebas amó a Dios y se levantará de la tumba amando a Dios. Y por esas características Dios le consideró su amigo y le depositó la descendencia que hoy conocemos como simiente. El apóstol Pablo acuña una expresión en cuanto a Abraham en la carta a los Romanos capítulo 4 versículo 18. Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes conforme a lo que se le había dicho: así será tu descendencia. Notemos lo siguiente en este texto: él creyó en esperanza contra esperanza. ¿Qué quiere decir eso? La esperanza en tener un hijo, pero no lo tenía, y además no tenía la capacidad por su vejez para engendrar un hijo. Cuando el ángel llegó donde Abraham y le dijo: tu esposa concebirá y dará a luz un hijo, y Sarai oyó y se rió, porque dijo: soy vieja, mi costumbre ya no está. Y además de esto, Sarai era estéril. Ella se dijo: no tengo esperanza, ¿cómo voy a tener un hijo si mi esposo ya es viejo y yo soy estéril? Sarai diría: me están dando una esperanza cuando ya no tengo esperanza. Pero contrario a Sara, Abraham sabía y entendía que el Dios que era su amigo tenía las facultades y el poder de hacer lo que para ellos era imposible, para Dios le era posible. Por eso en el Evangelio de Lucas capítulo 1 versículo 37, el ángel le dice a María: porque nada hay imposible para Dios. Esto quiere decir en que Abraham creyó en esperanza tener un hijo, cuando en contraesperanza humanamente no la tenía. Y esto le hizo ser un verdadero amigo. Fue tanta la confianza de Abraham para con Dios que medió para que Sodoma y Gomorra no fuese destruida, pero que solo logró sacar a Lot y a sus dos hijas, porque si recordamos la historia, la esposa de Lot volvió su mirada hacia la ciudad y murió. Y era tanta la amistad de Abraham para con Dios que la pregunta o que le preguntaba tanto así cuando Dios le dijo que le iba a dar un hijo, que le dijo a Abraham:
Cuando Dios le dice a Abraham que le iba a dar un hijo, Abraham se diría y le diría, acláreme esto. Dios le diría a Abraham, te confío en ti la promesa de la simiente en tu descendencia, siendo el propósito más grande que he tenido. Y Abraham le diría, ¿cómo así? Me estás prometiendo una descendencia futura de mis descendientes cuando yo no tengo descendiente. Y en Génesis capítulo 15, versículo 2 dice, que fue tanta la confianza que tenía Abraham con Dios que le preguntó del cómo lo lograría. Y el versículo 2 dice, y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno, Eliezer. Abraham le preguntaba si de su descendencia vendría Jesucristo, es decir, la simiente. Pero Abraham le dice a Dios, ¿cómo sucederá si no tengo hijo? Y en el versículo 5 Jehová le responde, y lo llevó fuera, como quien dice, lo tomó de la mano y le dijo, venga para acá. Y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Al oír esto, Abraham diría, me basta con esto. Tú me lo has dicho, así será. Y el versículo 6 dice, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Si la Biblia dice que en el reino de Dios, en ese reino restaurado, no estaremos enfermos, así será. Y si estoy enfermo en esta gobernación imperfecta, me basta. Porque así como Abraham no tenía descendiente, pero que le fue dada la promesa de que de su descendencia vendría la simiente, con la esperanza, contra esperanza, pueda que no tengamos en momentos lo justo, pero la palabra de Dios nos dice de cuando el reino de Dios sea restaurado en la tierra, no nos faltará nada. Y debe bastarnos con eso. Bendito sea el nombre del Señor. Somos bienaventurados. Aunque no vimos, creemos firmemente en que un día lo tendremos. Hebreos capítulo 11, versículo 10 dice, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Abraham murió con la esperanza en el reino de Dios. Yo no vivo por vista. Si yo viviera por vista, de seguro, de mucho tiempo, mi esperanza dejaría las promesas de Dios. Pero como este Abraham, extranjero, advenedizo, en el lugar donde se le dijo, a tu descendencia daré esta tierra, a Abraham le dirían, ¿qué haces en este lugar? Y él dijo, mi mirada está puesta en la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Así sucedió esta historia. 2023 años Jehová esperó a Abraham y apareció con las características que Dios necesitaba por su fe, por su aguante y por su determinación. Así como Abraham por la fe, tengo también mis ojos puestos en la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por esto, Abraham es el centro de los textos bíblicos y Jesús lo mencionó en sus parábolas. El apóstol Pablo lo mencionó en la analogía en cuanto a los judíos y los gentiles por la fe. No por nada y no por menos, Abraham es conocido como el padre de la fe. No por nada Pablo dijo en la carta a los romanos, porque no son descendientes de Abraham los que son en la carne, sino aquellos que depositan fe. Si soy un descendiente de Abraham por la fe en la restauración del reino que confío o que confió a Abraham, eso me conmueve. Y al leer los hechos, tanto de Abraham y Pablo, imaginando el reino de Dios restaurado, me gustaría darle un abrazo a estos hombres. Si logro hallar y alcanzar la misericordia y de ser considerado digno por Dios en ser parte de los que heredarán en el reino de Dios, porque el que piense estar firme, mire que no caiga, que la palabra de Dios corra y sea glorificada.